Lo anuncié ayer y hoy es que ya sí, está aquí el invitado. Habéis acertado algunos, ¿eh? Sí, era él. Era muy querido y un invitado de lujo. Es JJ Benítez que acaba de publicar Luz de Tungsteno. 10.101 pensamientos. Y lo de 101, quien conozca a JJ Benítez, tiene significado especial. Así que hoy tenemos el honor de tener aquí a este maestro de la palabra y de los misterios, que es un explorador incansable, ya lo conocéis, yo aquí off the record, Juanje, pues como siempre, escribiendo, que es prolífico, y viajando mucho e investigando. Son más de 70 libros o 70 libros, ya he perdido la cuenta, porque dicen que el buen bebedor no cuenta las copas que lleva, y nos deslumbras una vez más. Bienvenido, JJ. Muchas gracias, Mado. Muy amable. Qué placer tenerte aquí en el programa, que luego te contaré. Mucha gente nos ha escrito y nos ha pasado preguntas que por favor, también te hagamos. Entonces luego se las vamos a hacer, se las vamos a hacer antenautas, así que atentos porque sí, vuestras preguntas van a tener aquí también espacio para JJ Benítez. Bueno, nos sorprendes, bueno, nos sorprendes no, porque lo raro sería que tú no escribieras. Eh, pero ahí está ese libro, yo siempre te imagino a ti como todo el día escribiendo, Juanjo. Todo el día no, pero cuando estoy en casa, pues, y más estar riendo. Cuando estoy en casa me levanto temprano, tipo 5:30, 6 de la mañana, me pongo a escribir hasta las 12 más o menos. Y luego por la tarde corrijo lo que he escrito por la mañana y preparo los guiones del día siguiente. Wow, me parece un trabajo súper ordenado y súper meticuloso, súper estructurado. Y llega el momento en el que tú, que pasas la mayor parte del tiempo investigando, viajando, preguntándole a las personas, en el que con la otra mitad de tu vida haces eso y es escribir. ¿De dónde nacen todos estos 10.101 pensamientos y por qué? Pues verás, hace ya unos cuantos años yo tenía en la cabeza una idea que me daba vueltas. A ver, las ideas, los pensamientos que nos llegan a los seres humanos, no de tipo doméstico, sino ya de cierta profundidad, ¿son pensamientos propios o son pensamientos ajenos? ¿Llegan de algún sitio? Bueno, estuve dándole vueltas y vueltas y dije, bueno, la única manera de saberlo es hacer un experimento. Agarré una serie de cuadernos y me puse a escribir todos los pensamientos que yo era capaz de captar, repito, de cierta profundidad en esos cuadernos. Yo estuve 400 días escribiendo todo lo que llegaba a mi cabeza, que yo, repito, consideraba pensamientos o ideas de cierto calado. Y así salieron 10.101. Eso significa que yo recibí un promedio aproximado de 25,2 pensamientos al día, cosa que es imposible. Es decir, yo no soy capaz de tener esa capacidad, ¿no? Por tanto, para mí quedó demostrado que las ideas vienen de fuera. Así Creo que te nació Lulete. subestimas, ¿eh? Porque tú eres un ser extraordinario. Si tenemos como unos miles de pensamientos al día y tú sacaste 25 de calado, yo sí te creo capaz a ti, ¿eh? No, no, es que fue así. Es decir, yo en esos cuadernos anotaba día por día los pensamientos que yo pienso que recibía. Y el promedio, la media diaria, fueron de 25,2. Pero que es imposible, es decir, yo no soy capaz de tener 25,2 pensamientos de cierta importancia. No soy tan inteligente. Yo creo que sí, que subestimas tu inteligencia. Pero, Juanjo, entonces, si tú no eres capaz, ¿de dónde vienen los pensamientos? Esa es una gran pregunta que me hice, por supuesto. Ahí no tengo respuesta. Hay varias posibilidades. Una, que esas ideas o pensamientos procedan de lo que se llama o lo que llaman el espíritu infinito, que es el tercer gran Dios, ¿eh? El primero es el Padre Azul, el segundo es el Hijo Eterno, y que no es Jesús de Nazaret, por supuesto. Y el tercero sería el Espíritu Infinito, que es un actor
encargado de fabricar, entre comillas, las mentes. Y por tanto se supone, o supongo, que sería el responsable de la creación de las ideas. Esto nos llevaría muy lejos, porque imagínate qué pasa con las ideas malas. Duda, duda. Si nos plantan los pensamientos en la mente, ¿nos plantan los buenos y también los malos? O sea, ¿nos plantan de todo ahí, como hay de todo ahí en la viña del Señor? Esa es la cuestión. Esa es la cuestión que no he podido resolver. Yo quiero creer que un Dios no es capaz de tener pensamientos negativos. Quiero creer. Entonces, quizás las ideas todas son buenas cuando llegan y nosotros somos los responsables de cambiarlas y de modificarlas y de hacerlas malas. Pero es una hipótesis. Esto que, bueno, a muchos creadores, yo pues particularmente pues tú sabes que soy escritora y guionista, me encanta hacer ficción. Yo sí puedo entender lo que tú estás diciendo porque yo cuando, pues por ejemplo, me pasa con mi novela La Santa, ¿no? O El Tren de las Almas, yo abro en la novela y digo, Dios mío, esto lo he escrito yo. ¿A ti te ha pasado eso con Luz de Tungsteno? Me ha pasado con Luz de Tusteno y con el 99,99% de los libros que he escrito. Me sorprendo a mí mismo cuando tengo que releerlos por alguna razón y digo, no es posible, yo esto no he sido capaz de crearlo. Entonces yo estoy convencido de que, bueno, ahí fuera hay alguien que se ocupa de enviarnos la información suficiente y necesaria, por ejemplo, para que tú escribas tus libros y yo los míos. Y yo recuerdo un caso que investigué en Brasil de una alta ejecutiva de una editorial que me contaba cómo ella había tenido un sueño en el que vio a un cantante muy famoso de Brasil, cómo se acercaba a un anciano en un sitio muy raro y el anciano le comunicaba cómo y de qué manera debía escribir las canciones que él luego cantaba. Y esto, por lo visto, pasaba con todo tipo de artistas. Wow. O sea, me recuerda mucho a ese caso de ese gran matemático que también veía todas las soluciones matemáticas en sueños. Fíjate, ¿van a tener entonces razón los antiguos griegos con eso de las musas? Hombre, es una manera poética y romántica, ¿no?, de explicar lo que estamos hablando ahora, que seguramente la información vital, importante, pensamientos, ideas, etcétera, no son nuestros, llegan de fuera y llegan en el momento oportuno y por alguna razón. Bueno, aquella gente lo resumió en el tema de las musas, pero bueno, viene a ser lo mismo. Ujú. Entonces el escritor es una especie de medium al final, ¿no? Que entra en una especie de trance, entramos como que conectamos. ¿Podría ser algo así? Exactamente igual que Miguel Ángel cuando esculpió la Piedad, por ejemplo, ¿no? O cuando alguien como Beethoven compone la Novena Sinfonía. Están recibiendo la información. Lo que pasa es que somos tan presuntuosos que pensamos que es una cosa nuestra. Ah, yo he escrito El caballo de Troya. No, no, señor, usted lo ha reescrito, pero la información no es suya. Y cuando tú escribes la prueba, pues exactamente igual, aunque tú lo hayas investigado. Ok, sí, claro, hay un trabajo de campo y de documentación externa, pero al mismo tiempo hay un trabajo interno, ¿no? Que es el que tú, pues cuando tú vas a poner todo eso en palabras, ¿no? Que es el mundo de la imaginación y la creatividad. ¿Quién es el creador de mentes? ¿Esto podría tener algo que ver con lo que comúnmente se conoce de como los egregores? Yo pienso que es mucho más interesante, mucho más profundo, ¿eh? Mm, A mí me fascinó cuando me llegó esa información o revelación, como quieras llamarlo, del Espíritu Infinito, que es el Dios, la criatura, no sé cómo definirla, que fabrica cada mente humana, que se queda aquí con la muerte, pero que cuando pases al otro lado, cuando mueras, cuando despiertes en ese mundo maravilloso, vas a tener una mente nueva y más poderosa. Este es el trabajo de ese
espíritu infinito, además de habitar lo animado y lo inanimado. Pero fíjate, Amado, ¿esto qué significaría? ¿O qué significa? Que ese espíritu, ese Dios maravilloso, está habitando las piedras y las flores y los pájaros y el agua. A mí me encantan los videojuegos. Ya no sé si tú has jugado. ¿Has jugado videojuegos? ¿Tú? ¿Te ¿A gustan? qué? Ah, videojuegos. Videojuegos. Ah, no, yo he sido muy pobre. No, yo nunca he tenido videojuegos. Bueno, ya la verdad que mi primera videoconsola me la compré ya con treinta y tantos. Pero en los videojuegos hay unos personajes que son personajes jugables, que son los que tú tienes la agencia con el mando, y unos personajes que se llaman NPCs, que son como los no jugables, que están ahí, igual pues con el entorno, ¿no? Y cosas así, pero son como no jugables, es como si estuvieran vacíos de alma, ¿no? Porque no tienen la agencia del jugador. ¿Tú crees que en la vida hay NPCs, que estamos como en una especie de Matrix, como si esto fuera un videojuego? Muy, muy parecido seguramente. Yo pienso que la vida en la Tierra, es una aventura. Tú procedes de un lugar maravilloso, indescriptible, donde no eres materia, y un día decides venir aquí por una serie de razones, las que sean, para experimentar fundamentalmente, pues, todo lo que no puedes experimentar allí, en aquel lugar, al que vas a volver después de la muerte. Entonces, sí, la vida sí, es un videojuego complejo, complicado, triste, alegre, maravilloso, duro, difícil, negro, oscuro y esperanzador. Y esperanzador, me gusta esa palabra. Entonces nos dan un personaje, ese creador de mente nos da el personaje y nosotros ya lo manejamos con los mandos. Sí, yo creo que más que darnos el personaje, tú eliges el personaje. Es decir, en ese lugar del que tú procedes y al que vas a volver, sí o sí, tú eliges. Bueno, yo voy a nacer en la Tierra en tal época, en tal fecha, con tal familia, con tales características, blanco, negro, amarillo, azul, como sea, y voy a desarrollar mi vida en estos parámetros, los que tú eliges, incluso el momento de la muerte. Tú Pues, eliges. pues fíjate que eso es lo que haces en los videojuegos hoy en día. Tú Claro, eliges quién vas a ser. pero, pero tú juegas. Sí. Pero lo que pasa es que al nacer seguramente eso se te borra para no descafeinar la aventura. Nadie, en el 90% de las personas que conocemos, no saben que esto es así. No saben por qué están en la Tierra, no saben por qué han nacido, ni qué va a ser de su vida, ni por qué están aquí. La mayor parte de la gente no lo sabe, pero es para no descafeinar esa aventura que es la vida humana. Claro, si no, no sería tan divertido. No tendría sentido, ¿no? Claro, no tendría Si, sentido. si esto fuera verdad, Amado, yo estaría haciéndote el mejor regalo de tu vida. Cierto, totalmente Y he cierto. pedido muchas señales, ¿eh? Y todas se han cumplido. Tú eres un hombre de Señales, señales. ¿perdón? Que tú eres un hombre de señales. Sí, desde hace mucho tiempo. Desde que empecé a entender que son importantísimas, porque responden a muchas dudas y a muchos problemas que tenemos importantes, ¿eh? Yo recuerdo que con la famosa ley del contrato de la que estamos hablando, cuando me llegó la revelación, yo dudé, ¿no? Y sigo dudando. Y pedí señales. A ver, esto es verdad. Entonces, de repente en Jerusalén, en un mes de enero, con un frío importante, pues pedí la señal de ver una rosa blanca en un lugar que llaman el Jardín del Inglés, donde hay una réplica de la posible tumba de Jesús de Nazaret. Y allí estaba, cuando fui al día siguiente, allí estaba la rosa blanca, la única en todo el jardín. Ni los jardineros lo entendían, porque en enero en Jerusalén hace mucho frío, ¿no? Y no es un momento de rosas.
y de flores. Bueno, de esas he pedido muchísimas. Y tengo casi la seguridad de que la ley del contrato podría ser verdad. Eso es algo que le interesa mucho a la gente, luego vamos a ir a ese tema también. De hecho, pues, realmente es un tema que nos lleva de cabeza, ¿no? Hay gente que piensa que, pues si esto es una verdad, qué cruel, ¿no? Porque hay gente que tiene una vida muy difícil y que siempre dicen, yo no jamás, esto me lo he encontrado miles de veces, incluso en entrevistas con gente que hace terapia vidas pasadas, ¿no? Y siempre me dicen en los comentarios, yo jamás, hay veces que sí, hay gente que me dice, jamás pediría volver. No, pero es que hay un problema. Nosotros ahora no somos capaces de comprender y de entender por qué una persona nace ciega o paralítica o drogadicta o lo que sea. Ahora no lo podemos comprender, pero tiene unas ventajas extraordinarias que sí lo entenderemos después de la muerte. Todas las vidas tienen sentido, aunque algunas parezca que no. Todas las vidas tienen un sentido. Tengo una duda. Y además está también, mucha gente en comentarios también a veces surge, ¿no? Y es como si Solo nosotros una. tenemos bueno, muchas, muchas, la verdad, pero si nosotros tenemos un contrato y ya venimos aquí con nuestro contrato y la ley del contrato, ¿qué pasa con la gente que se desvive, que decide apagar la luz y dice, hasta aquí he llegado? ¿Eso también estaba en su contrato? Sí, hasta lo más pequeño, hasta la forma de morir, el momento de morir, etcétera, etcétera. Todo. No hay absolutamente nada sujeto al azar. El azar no existe, nunca ha existido. Lo que pasa es que los científicos, para liberarse de preguntas incómodas o de cuestiones incómodas, pues aseguran que es una casualidad, ¿no? ¿A qué casualidad? Hemos repetido esa expresión, qué casualidad, muchísimas veces a lo largo de nuestras vidas, y no es cierto. Si la casualidad fuera verdad, ni tú ni yo estaríamos ahora aquí hablando. Tengo tu libro aquí en el Kindle, tengo Kindle, el formato físico está llegando a casa. Y una de las primeras frases con las que yo me he encontrado aquí es, mi mujer dice que escribo demasiado. ¿No será que tengo prisa por morir? Eh, Bueno, seguramente los dos tenemos razón. Yo escribo demasiado y además quizás yo tengo prisa. ¿Por qué? Pues porque soy consciente de que el tiempo se me está acabando. ¿Eh? Tengo 80 años. Entonces, pues bueno, lo que tengo ahí por sacar a la luz, que es todavía bastante, hay que sacarlo. Entonces, por eso no me puedo permitir ni un momento de descanso. y la gente pensará, fíjate que que JJ este año yo creo que ha sacado dos libros, casi a dos por año. Esto es ya nivel de Guinness Record, nivel de Corín Tellado casi, que escribía también con una prolijidad absolutamente impresionante, la capacidad que tienes de escritura, ¿no? Eh, pero es que lo que la gente no sabe es que los libros que tú tienes no son los que están publicados, sino que hay mucho material inédito que está ahí pendiente para ir sacando. Que tú tienes ese Sí, material. ¿Cuántos tienes por sí. salir? Pues mira, ahora mismo, si no recuerdo mal, hay 42 libros inéditos. Aquí abajo, en el sótano, están, si no recuerdo mal, creo que son 42, que no sé cuándo se publicarán. El publicar dos libros al año a mí me parece bastante es excesivo. Yo creo que, como piensa la editorial, con uno al año es más que suficiente. Fíjate que los norteamericanos tardan 4 años en escribir un libro. Entonces, pero bueno, pues las circunstancias han hecho que yo escriba y escriba y bueno, me imagino que cuando yo pase al otro lado, pues seguirán publicando libros, ¿no? Pues a mí eso me parece una maravilla. Porque yo no sé si es tu escritor favorito, pero sé que te gusta. Mi escritor favorito, sí es favorito, sí puedo decir que es Gabriel García Márquez.
Sé que tú lo admiras mucho y yo siempre pienso que qué pena que no esté aquí para poder seguir regalándonos esos libros. Porque para mí es que escribió Pues muy poquitos. Me quedé con sí, ganas. yo creo que el Gabo es, lo digo cariñosamente, fue un insulto a la humanidad. ¿Qué? Porque no se puede escribir mejor. Entonces puso el listón tan alto que yo me enfadé mucho. Cuando leí Cien años de soledad, terminé tirando el libro contra la pared. Impresionante. Y la historia de vida que hay de 100 años de soledad, es la publicación y todo eso, ¿no? Mira, hablando de soledad, hay aquí una frase que rescato también de tu libro que dice, la soledad me recuerda que no estoy solo. Claro, sí. Yo he pasado muchos momentos de soledad, soledad no deseada, soledad buscada, eh, y me he dado cuenta, ¿no? De que esa soledad me está recordando muchas cosas y que es necesaria en muchos momentos en la vida del ser humano. Pero fíjate que eso me doy cuenta yo después, cuando ya está escrita la frase, es cuando empiezo a pensar y a reflexionar y digo, anda, pues tienes razón. Por eso digo que esas frases no son mías. Hay otra aquí que dice, estoy tan lejos de todo. He rescatado unas que me han... que no puedo encontrarme. El que se ha alejado eres tú. Bueno, verás, eso significa que yo creo conocer mi origen, y eso, si fuera cierto, me aleja absolutamente de todo y de todos. ¿Tú dirías Piensa, que a ti te cuesta vivir aquí en este mundo, Jota? me cuesta cada vez más, muchísimo. Me siento un extraño, eh, tengo muchos problemas de comunicación con la gente, probablemente porque yo soy muy tímido, desde el principio, súper tímido. Pero bueno, más que eso me cansa el mundo. Ahora mismo, a estas alturas, estoy agotado. Los seres humanos me agotan, salvo mi mujer, el resto me agota. Te entiendo. Tienes un poquito así como esa... Le pasa a mucha gente, ¿no? Que se agota en las multitudes. Son necesarios esos espacios de soledad, como decías, ¿no? Aunque no todo el mundo lo sabe tan... Hay gente que no sabe estar consigo misma, ¿no? Que tampoco... ¿Por qué? No, no saben y no quieren, ¿eh? No quieren, porque estar a solas con uno mismo significa estar desnudo, conocer muchos problemas que no quieres sacar a la luz, no tener respuestas, y eso es incómodo. Para estar a solas con uno mismo tienes que estar muy, muy preparado. Dices que estás agotado y hay otra frase aquí en Luz de Tungsteno, repetimos, en la editorial Luciérnaga, que dice que la vejez no debería cambiarnos. ¿Y en qué nos cambia? ¿Físicamente solo o tú has notado que se entra a Bueno, otro nivel de mente? la vejez en general no es bien aceptada, y la mayor parte de la sociedad, bueno, pues trata de recluir a los ancianos donde pueda. Al final, para la mayoría o para mucha gente son un estorbo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso es porque la gente no conoce, no sabe lo que está pasando. Es decir, la mayor parte el 90% o más de la gente en general, de cualquier lugar, no sabe por qué vive, no sabe que esto es una experiencia, que esto es un suspiro. Es decir, que la vida, sean 2 semanas o 99 años, es una experiencia que tú estás viviendo, es una aventura. Es una aventura, es decir, ¿por qué estoy aquí? Pues para saber y experimentar qué es el tiempo, porque del sitio de donde vengo no hay tiempo. Esto es una aventura donde tú experimentas el dolor, la alegría, el sufrimiento, la muerte, la sangre, la guerra. ¿Por qué? Porque de donde tú vienes no hay nada de eso. Y esto es una aventura. Vengo aquí de la misma manera que podía irme a Colombia, a ver las ruinas de San Agustín.
o el Amazonas. Y fíjate que hay estudios que dicen que si nos tomáramos la vida como un videojuego o si pensáramos en nosotros como el viaje del héroe, ese mito de Joseph Campbell que recibe, que bueno, que escribe un poco las etapas de los personajes de los videojuegos, de los mitos, de las películas, ¿no? Seríamos más felices si pensáramos en nosotros como un personaje, ¿no? Con una misión, con misiones, con una misión en la vida. ¿Tú has descubierto tu misión? Sí, hace tiempo. Creo haberla descubierto. No, no voy a ser tan radical, pero intuyo, presiento que yo estoy en la Tierra para intentar abrir la mente de las personas, de las que pueda, con mis escritos, con los libros, con todo. Intentar convencerles o mostrarles que esto es un suspiro, que es una aventura, que somos inmortales, que cuando mueras se apaga la luz, pero se enciende otra luz mucho más grande, más potente, porque somos inmortales y la vida sigue hasta el infinito, sin volver a morir. Eso la gente no lo sabe, no lo sospecha y según contrato seguramente ni les interesa, porque seguramente han firmado en su contrato, no quiero saber nada trascendente, quiero vivir, simplemente. Bueno, pues hay que respetarlo, ¿no? Lo mismo que hay que respetar el que es musulmán o católico o ateo, ¿eh? O como en mi caso, pues apóstata. Apóstata. Fíjate que has dicho que tu misión, tú lo que quieres es pues cambiar la vida de las personas y realmente a lo largo de toda tu trayectoria, Jota, los libros que has publicado, has transformado muchas vidas. Tú eres una persona, la gente que nos esté escuchando seguramente ya lo sabe, lo sospecha. JJ no tiene redes. Si tuviera un canal de YouTube, seguramente tendría muchísima audiencia. Si tuviera redes sociales, tendría muchísima audiencia. Ni siquiera manejas el correo electrónico. Pero eres un caso súper atípico. Porque tú, en plena era digital, has llegado a esta era en la que todo parece que es digital y que si no estás en lo digital no existes y que tal y cual a seguir transformando vidas, porque uno entra a Facebook, donde por cierto compartiremos esta entrevista entre otros lugares, ¿no? Y en los grupos de Facebook que hay de JJ Benítez, yo no sé si tú sabes, JJ, que en Facebook hay mogollón de grupos, un montón de grupos dedicados a tu figura, dedicados a Caballo de Troya, dedicados a los podcasts de J. Benítez, dedicados a recopilar todas y cada una de las frases que tú dices. Subimos un short de apenas unos segundos de ti hablando de la ley del contrato la última vez que estuviste en el programa. Tiene 400.000 vistas ya. Y no sé cuántos de miles y miles y miles de comentarios. Y es como, ¿qué son para ti las redes sociales? Ya, como tú muy bien dices, yo no participo en absoluto. Tengo una página web, pero no participo de ningún otro evento en las redes sociales. No tengo ni móvil. Tengo, bueno, miento, tengo un pequeño móvil que sirve para llamar a mi mujer y a mis hijos y poco más, y que me llamen. Pero no tengo ni idea de nada Entonces, mira, yo creo que Internet para algunas cosas es una bendición y para otras es un basurero. Y hay que tener muchísimo cuidado, ¿eh? Bueno, pues nos ha tocado vivir esta época, este momento, con esta historia, las redes sociales, etcétera, pero hay que estar muy alerta, ¿eh? Para no dejarse engañar. Mi padre tiene la misma edad que tú y hace lo mismo que tú. Mi padre tiene un móvil que sirve para hacer 4 llamadas que tiene en el calendario, no tiene internet en el móvil, no es un móvil con pantalla táctil ni nada de eso. Y se informa en la radio. ¿Dónde se informa JJ Benítez? O sea, ¿cuál es la primera fuente de información que tú percibes? Bueno, antes oía mucho la radio, ahora ya no la oigo casi porque me levanto muy temprano y no quiero despertar ahí en mano. Normalmente yo veo las noticias en la televisión, de tipo 3 de la tarde o 9 de la noche, y luego tengo una costumbre que no está ahí, y es que yo compro el periódico y lo leo siempre a las 9 de la noche, cuando ya todo ha pasado. Y no me sirve para nada, pero bueno, es una costumbre. Eh,
Esas son las fuentes de información, pero es que cada vez necesito menos la información. ¿Por qué? Pues porque la política me aburre, ¿eh? No conozco a ningún político que se pueda salvar. Por tanto, si el 80% de las informaciones de la televisión son de tipo político, pues me interesa poco o nada. Sí, ciertamente hemos llegado a un punto en el que el noticiero es sobre eventos políticos o discusiones políticas, que es lo más lamentable, porque al final se transmite todo el día un clima de discusión y de violencia verbal que yo creo que no es sano, y poco más, ¿no? Es como si no hubiera espacio para otras cosas. Es política y un poquito de deporte y ya está, en eso te doy. Oye, ¿qué periódico lees? Me siembra la curiosidad. Pues por costumbre leo El País, Ujú. luego algún otro periódico de la derecha, pues el ABC o La Razón. Para tener un panorama equilibrado Sí, ¿no? es, es una costumbre de la misma manera que me tomo un whisky por la noche. O sea, pero Tenía un es que amigo no que decía creo. que te ayuda a dormir. Mm, Sí, me ayuda a dormir. Lo que pasa es que cuando estoy escribiendo o preparando un libro, estoy dándole siempre vueltas en la cabeza a toda la historia, ¿no? Exactamente igual que tú. Y duermo mal o poco. A veces en los sueños llega mucha información, como tú sabes, ¿no? Y bueno, pues es interesante, muy interesante porque estás en un atolladero, no sabes cómo salir de una página o de un capítulo y esa noche te acuestas y ¡plum! Se enciende la bombilla, ¿no? Me ha gustado lo del whisky, no es que está aquí haciendo apología para que la gente beba ni nada de eso. Es que tú lo leíste en el libro La Prueba, un ingeniero búlgaro que a raíz de una experiencia cercana a la muerte empezó a experimentar trances de clarividencia y mediunidad. A veces me escribía emails, hace tiempo que no lo hace, ¿no? Pero como que me decía cosas, ¿no? Me va a pasar esto, ¿no? O cosas así. Y una de las cosas que me dijo en una ocasión es, tómate no sé cuántos mililitros, me dijo, de whisky por la noche para dormir bien o algo así, ¿no? Creo que me dijo. Que no es que yo no lo hago porque soy totalmente astemia prácticamente, pero sí que me dijo, tómate un whisky por las noches antes de dormir. Me dijo los mililitros y todo. Fíjate, gran hallazgo eh, que puedo llenar todo con la nada. Sí, tampoco es mío el pensamiento, yo no soy capaz de llegar hasta ese momento, ¿no? Hasta eso. La nada es algo de donde procede casi todo. De la misma manera que el silencio fue antes que Dios, y yo no me di cuenta, y lo escribí. ¿A quién tendríamos que adorar? ¿A Dios o al silencio? Pues esa es una cuestión casi de haiku, eh, digna de reflexión. Pero Eh, fíjate qué importante es el silencio. Siempre llega a tiempo, siempre es gratificante, y sin embargo casi no le damos importancia. pues aquí, Biografía del Silencio, que bueno, es un conocido libro de un monje español que tiene que ver con la meditación, tendría mucho que aportar también a la conversación, ¿no? Sobre cómo es en el silencio cuando encontramos esos momentos de reflexión y todo esto, ¿no? Hay una frase que dice aquí, rendirse a la muerte es de inteligentes. Claro, claro, absolutamente, porque la muerte es primero lo único seguro que tenemos, que te va a pasar sí o sí. Y por tanto tienes que estar dispuesto, preparado y tranquilo, ¿eh? Porque después de la muerte, que es simplemente abrir una puerta, te vas a encontrar con la verdadera vida, volverás a casa. Lo que pasa es que, como nos han borrado todo lo que hablábamos antes de la ley del contrato, pues nos da miedo, porque no sabemos qué es la muerte, es algo desconocido o casi desconocido. Pero pensar en la muerte, y hay que hacerlo cada día, es de muy inteligentes.
Además, el que piensa en la muerte no muere realmente, ¿Por qué? porque está preparado. Tú todas las noches cuando te vas a dormir te preocupa y sin embargo irte a dormir es ensayar la muerte. Sí, es como dejarse sí, es como rendirse. De hecho, hay gente que le asusta dormir porque tiene miedo a no despertar. Los que tienen sí, mucho, mucho miedo a la muerte, ¿no? Tienes Pues total. debería ser al revés. Es decir, irte a dormir y no despertar significa vivir con mayúsculas, porque habrás pasado al otro lado, a tu casa, a tu verdadera casa. Esta no es tu casa. Aquí estás de prestado o alquilada o realquilada. Esto es una película. Y en esta película conocemos a otras personas. Y tú, en tus frases 165, 166 de tu libro, dices, no llames amigo a quien solo te conoce y llamo amigo al que me soporta. ¿Qué es para ti la amistad? La amistad es un sustituto del amor. No sé si mejor o peor, pero cuando no hay amor, la amistad es lo que te puede sostener, ayudar, alentar y lo es todo, ¿no? Si es verdadera amistad, claro, porque no hay que confundir la amistad con conocer a una persona. Dentro de lo que es el mundo de, pues eso, de las relaciones, fuera de lo que es la relación de pareja, ¿hay alguna persona que digas en tu vida que digas, si no hubiera sido por esta persona, me hubiera tirado por el balcón? No, no, no creo, no creo. O sea, ha habido momentos en los que sí, por ejemplo, con la muerte de Blanca, mi esposa, durante 39 años, después, en el duelo, yo pensé en algún momento incluso en el suicidio, ¿eh? Pero lo rechacé. No entraba en mis ideas, en mis principios, y además hubiera desprestigiado todo mi trabajo, ¿eh? Pero yo soy muy pragmático en ese aspecto y entiendo que cada ser humano en un momento determinado de su vida conoce a una persona que le ayuda a cruzar la calle de la vida. Pero eso puede ser temporal, ¿eh? Y de hecho, cuando muramos, cuando pasemos al otro lado, no hay parentesco. No hay padres, ni hijos, ni marido, ni esposas, ni nietos, ni hijos. Ni Es género. algo que no y género. Es decir, aquí el problema es que eso es muy difícil de entender ahora. ¿Por qué? Pues porque nuestra mente está programada para una serie de cosas que son las que se desarrollan en el mundo. Pero es que cuando pases al otro lado es otro mundo diferente. Es el verdadero. Y los parentescos no tendrían sentido en ese lado. Allí el amor es con mayúsculas y permanente. Es como la felicidad. La gente busca la felicidad aquí en la Tierra. Eso es imposible. Puedes tener momentos felices, momentos azules. Yo les llamo momentos azules. Pero duran lo que dura un orgasmo como mucho. Es decir, un minuto o menos. Si tuviéramos una felicidad permanente, estallaríamos como un globo. Nuestra naturaleza, nuestra mente no están preparadas para esa situación. Pero cuando pases al otro lado, esa felicidad será permanente. Hay una cosa que tú estás diciendo a lo largo de toda la entrevista y es que estos pensamientos no son tuyos porque tú no te consideras tan inteligentes, casi en plan Chico Xavier, ¿no? Ese medium que decía que sus libros, vamos, renunciaba a derechos de autor porque decía que no eran suyos, que se los dictaban los espíritus guías con los que hablaba. Pero fíjate, es que yo sí reconozco a Juanjo en todo lo que estás diciendo porque cada frase, cada palabra que estamos discutiendo, tú la tienes muy incorporada y tú la reflexionas y tú la diseccionas casi anatómicamente y es muy tú. Pero eso es a posteriori. Es decir, la frase aparece, el pensamiento está ahí, y yo luego pienso y reflexiono, que es un poco la razón del Ude Tusceno, que la gente lea y piense,
y le ayude y le sirva. Pero a lo que yo me refiero es que inicialmente yo no soy capaz de tener ese tipo de pensamientos como cosa propia. Ok. Yo pienso, por ejemplo, sí, 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 esta dime, dime. noche me acostaré a las 10 de la noche y me quitaré los zapatos y me meteré en la cama. Eso sí lo pienso y es cosa mía, pero los otros pensamientos de tanta envergadura lo dudo. Yo no sé si eso me da miedo, si mis pensamientos no fueran míos. Hombre, depende si son siempre, y son, creo, siempre pensamientos positivos, no nos tiene que dar miedo. Lo que pasa es que se nos escapan. ¿Cuántas ideas llegan a tu mente y en 3 segundos salen volando y no las vuelves a volver a ver nunca? Eso es lo triste. Es decir, cuánta información llega a nuestra cabeza diariamente y se nos escapa, porque no le prestamos atención o porque estamos ocupados en otras historias. Mi madre siempre me decía que gente parada, malos pensamientos. Bueno, yo creo, repito, los malos pensamientos los fabricamos nosotros. Llegan los pensamientos, los retorcemos como si fueran trapos y bueno, pues así surge Hitler, ¿no? Uf, iba a decir, sí, de un pensamiento bueno retorcido puede salir un pensamiento malo y decir, bueno, vamos a acabar con la humanidad. Sí, 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 no, pero eso pasa todos los días. Hay gente de muy mala condición en el mundo, muy negativos, con mucha maldad químicamente pura. Eso forma parte de este mundo. Es un mundo, yo pienso que experimentado, donde aquí cabe de todo, ¿eh? Putin, Santa Teresa de Calcuta, y bueno, pues así es este mundo. Cuando volvamos a casa, cuando pasemos al otro lado, las cosas serán totalmente distintas. Pero JJ, es que yo no entiendo por qué, o sea, no, es que yo no puedo entender por qué, en qué momento a una persona se le pasa por la cabeza o le parece buena idea que está bien arrebatarle la vida a otra persona. Es que no. Bueno, pues eso entra dentro de la ley del contrato, por un lado, y luego hay otra historia mucho más amplia, mucho más profunda, y es gobernada y dirigida por la gran computadora, que es la que establece todo, absolutamente todo. Lo que pasa es que nosotros no estamos preparados para eso. No tenemos tenemos 1.400 centímetros cúbicos de mente, de cerebro, y no nos da para más. ¿Y cómo es posible que en este mundo haya dos guerras simultáneas en estos momentos? ¿Cómo es posible que los judíos hayan asesinado a 50.000 personas en la franja de Gaza? Pues sí, es verdad, así es, pero porque no comprendemos que este planeta, este mundo, repito, es experimental. Aquí cabe todo. Netanyahu y San Vicente Ferrer, Putin y Teresa de Calcuta. Esto me lleva al tema de la ambigüedad humana del Homo sapiens, que es ambiguo, y además no somos la misma persona para nuestros padres, que para nuestros hijos, que para nuestros amigos, que no, somos poliédricos. Probablemente todos, esto no es una cuestión de blancos y negros, ni de estás conmigo, estás contra mí, sino que hay muchos matices dentro, como está diciendo JJ. Y hay una frase que tú también tienes aquí en tu libro, que es justo esta. Fíjate, qué sincronicidad, la número palo cero palo. 101, en la que dices, soy lo mejor y lo peor de mí mismo. Claro, cada uno es lo mejor y lo peor de sí mismo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en la materia, en la imperfección. Este mundo es imperfecto por naturaleza y no va a cambiar. Por mucho que nos empeñemos, el mundo es como es y está establecido de la manera que está establecido. Entonces, cada ser humano tiene una parte positiva, maravillosa, buena, increíble, fantástica, y también tiene su lado oscuro. ¿Pero por qué? Pues porque así ha sido diseñado.
Cuando pasemos al otro lado, solamente seremos, a ver, luz, nada más que luz. Allí no hay capacidad de venganza, ni de odio, ni de envidia, ni de resentimiento, ni de muerte, ni de nada. Solamente plenitud. Imposible de entender ahora. Estas narrativas me conectan mucho con un tema. Nosotros compartimos pasión y obsesión por el tema de las experiencias cercanas a la muerte, donde muchos supervivientes nos hablan de salud y de eso otro lado del que, bueno, pues cada vez pues nos obsesiona más, yo lo sé. Pero tú te has pasado años investigando alrededor de otro fenómeno que también te ha obsesionado muchísimo, que empezaste precisamente a involucrarte en el tema del misterio con ese tema, y es el de los ovnis. Antes de pasar a la pregunta que te quiero hacer, voy a pasar al origen de esta obsesión, porque te voy a preguntar cómo conectas todo este tema de los ovnis a lo que tú me estás contando de la creación de mentes, del mundo en el que vivimos, de ese otro lado. Nos va a tocar hablar de alienígenas, claro está. Pero es que a ti te pasó una cosa de pequeño, y es que tú tuviste un encuentro con uno de estos seres. ¿Esto cómo fue? Bueno, yo fui consciente de esto unos 40 años después. Yo tenía el recuerdo de que efectivamente cuando tenía 5 años, iba a cumplir 6, en mayo de 1952, en un pueblecito, en una aldea del norte de Navarra, en España, que se llama Urdax, cerca de la frontera con Francia, cuando yo fui con mis padres a visitar a unos amigos a un cuartel de la Guardia Civil. Mi padre era guardia civil. Entonces yo salí a jugar tipo 3 de la tarde a un pequeño río que pasaba por allí. Y de repente, cuando yo estaba solo jugando en la orilla del río, cayó una niebla muy espesa. Yo me asusté, me puse de pie y no tuve tiempo prácticamente de reaccionar. Apareció una figura muy alta con una escafandra tintada, me agarró por la muñeca izquierda y me llevó a un sitio que no he podido identificar, tipo cueva. Tuve que bajar unos escalones y estuve allí un tiempo. Me devolvió al río y cuando yo me di cuenta estaba en el interior de una casa del pueblico, que está como a 300 metros del río, en una casa que yo no conocía, y todo el mundo buscándome. Mi padre llegó, me echó una bronca, habían pasado 3 horas, 6 de la tarde. 40 años después yo hice una regresión hipnótica en Estados Unidos y apareció un poco todos los detalles, ¿no?, de ese encuentro. Y lo más curioso es que a mí me llamó mucho la atención que cuando este ser enorme, muy alto, bueno, no sé si a un niño de 5 años alguien alto le puede parecer muy alto, pero bueno, este ser me sacó de un lugar donde había unos focos en el suelo y había estado jugando con los pies, me sacó de allí y me abrazó. Y yo me quedé con esa imagen, ¿no?, de ese personaje al quien yo no conocía, al, al que nunca le tuve miedo, jamás, me abrazó con una ternura increíble. Eso me sirvió después, con el paso del tiempo, para darme cuenta de una posibilidad, de que ese encuentro seguramente fue para prepararme, no sé de qué manera, para lo que iba a ocurrir 20 años después. En 1972 yo me dediqué por primera vez a la investigación en serio del tema OVNI. 20 años. ¿Tú este episodio lo recordaste cuando te hicieron la regresión? ¿O tú ya lo recordabas de pequeño, pero durante la regresión tuviste más detalles? Yo recordaba el río, el hecho de bajar a jugar al río solo, la hora, por supuesto, la niebla, y luego ya pasaba al pueblico, a Urdax, donde una serie de gente, yo dentro de una casa que no conocía, una serie de gentes iban de un lado para otro corriendo muy nerviosos y hablando en un idioma que yo no conocía. Ese era todo mi recuerdo de aquella época, hasta que hicimos la regresión. Claro, el idioma que yo no conocía era el vasco, era el euskera. En esa zona se habla todavía el euskera. Entonces,
Claro, yo no les entendía. Y la bronca de mi padre. Y yo recuerdo un detalle que luego más o menos he podido explicarlo. Cuando mi padre me estaba echando una bronca, yo me fijé en los zapatos, en mis zapatos. Estaban brillantes. No era posible. Si yo había estado en el río, en la orilla del río jugando. Y luego de mi mano derecha salía una luz azul. Yo jugaba con la luz, cerraba la mano, la abría. Duró un tiempo no muy largo. Eso me parece flipante. Flipante. Tú empiezas a investigar el tema de los ovnis. Has tirado, bueno, pues, tú podrías haber recorrido el mundo. Creo que dijiste la semana pasada en nuestro programa La Rosa de los Vientos de Onda Cero que podrías haber recorrido el planeta Tienda. ¿Cuántos kilómetros has calculado tú que has echado? Ni idea. Mira, yo hace ya bastantes años sí llevaba la cuenta de los kilómetros que hacía, sobre todo en los viajes largos, y salían como 100 veces la vuelta al mundo. ¿Eh? Son Es 40.000 kilómetros cada vuelta al mundo, pues multiplica, ¿no? Ahora son muchos más. Pero bueno, ya no, eso no lo cuento. Fue una época en la que yo me gustaba sumar kilómetros, ¿no? Pero bueno, me parece una bobada. Sí. Bueno, si te dan millas en los aviones, no es una bobada porque te salen vuelos gratis. Pero ha tirado millas. J ha tirado millas y millas y millas en busca de los ovnis, del misterio. En todas esas décadas que tú has investigado el tema de los alienígenas, empiezas por el fenómeno ovni y llegas al tema bueno, pues, de unos seres extraños. Y es cómo atamos, cómo vinculamos, cómo enlazamos estos temas de los que acabamos de hablar de los creadores de mente, la gran computadora, los pensamientos con los que podemos conectar, ¿no? Que no sabemos si hay siembra de pensamientos o somos nosotros los que vamos al sitio y los cogemos, pero ¿cómo conectamos esto con el tema de los alienígenas? ¿Qué pintan aquí en esto? Es la pregunta del millón. Yo tengo algunas certezas y muchísimas dudas. Y llevo 52 años investigando el tema OVNI casi cada día, casi cada día. Y luego recuérdame que te hablé del último caso que investigó en Bolivia. Bueno, no sé, estas naves, estos seres, se les ve en muchos momentos importantísimos de la humanidad. Por ejemplo, en la creación o en el origen de las religiones monoteístas. Las naves que acompañan al pueblo supuestamente judío por el desierto, a la tierra prometida, etcétera, etcétera, son estas civilizaciones. Lo que pasa es que hace 3.200 años, en la época de Moisés, nadie podía saber ni conocer ni adivinar qué era una nave que volaba, un carro de fuego, o una columna de luz. No lo podían saber, los tomaban por dioses, pero no eran dioses, es lo que hoy estamos investigando. Son civilizaciones más o menos avanzadas que tienen un trabajo o tienen una misión. Y voy más allá. También se ha visto a estos seres, a estas civilizaciones, estas naves, en momentos terribles para la humanidad. Segunda Guerra Mundial, grandes catástrofes, grandes inundaciones, tsunamis, etcétera. ¿Eso qué significa? Hipótesis. Pues que saben lo que va a ocurrir y segundo, podrían ser recogedores de almas. Fíjate a dónde nos llevaría la historia. Es decir, estaríamos frente a unas civilizaciones, muchas, con misiones específicas que se nos escapan y que conocemos algo, religión judía, cristianismo. A Constantino se le aparece en el siglo IV una enorme nave en forma de cruz con una leyenda, con este signo vencerás, y se oficializa la religión, la Iglesia Católica. Si vamos a los aztecas, exactamente igual en el siglo XII. Desde probablemente Estados Unidos es conducido ese pueblo a través de todo ese territorio hasta México por una serpiente emplumada, un dios que llaman ellos mismos Huitzilopochtli, que es el que marca
dónde hay que construir los templos, quiénes son los sacerdotes, cómo son las ceremonias de extracción del corazón de los prisioneros. No es un invento de los aztecas, es un invento de estos seres que guiaban al pueblo azteca, etcétera, etcétera. Es decir, estamos ante un panorama terrible, enorme, antiguo, increíble, donde estas civilizaciones no humanas están desarrollando planes concretos. Y nosotros somos ajenos a eso. Estos planes, eh, hay diferentes facciones, es lo que primero quiero aclarar. ¿Hay diferentes facciones? ¿Hay pelea por esa cosecha de almas? No tengo ni idea, no tengo ni idea, pero quiero suponer que en ese mundo, en esas civilizaciones no humanas, hay un orden muy rígido. Por eso no bajan. Está prohibido, está prohibido. Para evitar algo que nosotros, donde nosotros metimos la pata. Los españoles llegamos a América y conquistamos América y destruimos prácticamente muchas de las civilizaciones. Y los ingleses hicieron lo mismo en otros sitios y los belgas. Entonces, para evitar esa situación que sería un caos, imagínate que viene una civilización que nos lleva 50.000 años y te dicen, Dios existe, pero no tiene nada que ver con las religiones. ¿Qué pasaría con los millones de seguidores de Mahoma o de Jesús de Nazaret o los evangelistas o los budistas? Pues sería un caos. Nos mataríamos entre nosotros. Claro, es que, por ejemplo, pues por ahí hay algunas declaraciones, ¿no? Del Vaticano. Si hay contacto, aquí estamos dispuestos a bautizarlos. Que eso es como, no es como que vamos a bautizar a los alienígenas. Y es como, a ver, claro, porque este es un tema de discusión que sería un choque cultural importante. El tema, o sea, el melón que has abierto aquí es impresionante. Es porque, ¿Dios qué sería? ¿Sería del Islam? ¿Sería judío? ¿Sería cristiano? Y si no fuera nada de eso, ¿no? ¿Y qué interés tienen? Por ejemplo, hace unas semanas, tú que lees El País, pues te habrás dado cuenta de esas pintadas en la puerta de ese profesor de la Universidad de Sevilla, ¿no? Y esas pegatinas que le pusieron esos grupos neonazis, neofascistas, que le pusieron Dios está con nosotros. ¿Cuál es Es, el peligro de esto? bueno, por parte de esa gente es de una absoluta ignorancia, ¿eh? Porque Dios, para empezar, no es religioso. Dios no es de ninguna religión. Dios es mucho más. Las religiones son un mal menor que nos ha tocado vivir en este planeta. Seguramente la idea de Dios, yo no tengo forma de saberlo, ¿no? Pero la idea de Dios, o Dios, lo más aproximados es luz que piensa y luz que tiene poder. No es un anciano con barbas. Es que está todo, Mado, está todo tan deformado en la historia del mundo y la historia del ser humano que es desesperante. Y lo mejor es el silencio. Sí, o sea, me haces reír, pero es que en realidad es que sí, mira, yo medito todos los días desde hace muchos años y creo que son los únicos momentos de paz que yo tengo a lo largo de mi rutina, cuando estoy meditando. Hay una cosa que me has dicho que te recuerde antes de pasar a a las preguntas del público y es el caso Bolivia, me has dicho. Recuérdame que te lo cuente. Bueno, verás, este caso que yo lo investigué hace 2 o 3 meses, fuimos a Santa Cruz y hablamos con un médico que aseguraba que había tenido un encuentro con un tripulante no humano. Este señor, este ser alto, llegó a una caseta que había donde estaba este médico ayudando a la gente que participaba en un gran incendio y le pidió que le curase. Se quitó el traje, una especie de traje de neopreno, y en el brazo izquierdo presentaba una herida, sangrando.
Este médico estuvo 40 minutos cosiéndole y curándole y se quedó con las gasas llenas de sangre. Cuando fui a verlo, me facilitó las gasas y en estos momentos está en 3 laboratorios: Estados Unidos, en Francia y en España. Ya tenemos los resultados de un laboratorio y dice, no es sangre humana, pero sí es sangre humana. Tiene una serie de características propias de la sangre humana y otras diferentes a la sangre humana. Cuando terminen los análisis, estaremos en condiciones de presentarle a la gente, al mundo, la primera prueba que yo sepa física de la existencia de un ser no humano. Bueno, pues vamos a estar muy atentos a esos análisis de laboratorio. Tú eres de método, te gusta mandar a analizar todo y te gusta obtener tus informes rigurosos por parte de laboratorios externos e independientes que te den todas esas coordenadas y vamos a seguir esta noticia de forma muy, muy atenta. Este caso de Bolivia, del que me imagino que nos vas a hablar más ocasiones, pero me parece esto brutal, brutal lo que me acabas de contar. Brutal, me parece. Bueno, tenemos aquí a un montón. Mira, J, te quería leer un mensaje porque es que de verdad, es que la gente, tú dices que eras tímido. Hace poco, precisamente, en uno de los shorts de antes de nacer, que tú hablábamos, tú hablabas eso, y explicabas ese contrato, pues lo subimos a TikTok, donde se volvió viral, y lo subimos también a YouTube. Y alguien llamado F. Gómez te comentó, y yo quería transmitirte este mensaje. Dice, hoy estamos a jueves 27 de marzo, el pasado sábado, día 22, te vi a ti, JJ. ¿Te vio? Él te vio en una cafetería, dice en la cafetería de Santa Justa en Sevilla. Te miré y durante unos segundos nuestras miradas se fijaron. O sea, es alguien con quien tú cruzaste miradas. Tú debiste darte cuenta, me hubiera gustado tanto hablar contigo, pero no era el momento, los dos estábamos acompañados. Tengo un libro que, entre otras cosas, reflexiona sobre lo trascendente. Esto que dices sobre la carga que heredamos al nacer explica muchas cosas a lo largo de nuestra existencia. Pues como dice Mircea Eliade, el protagonista de mi novela, todas las crisis humanas generan un salto de la conciencia y nos acercan a lo sagrado. Puede que existan los aliens, pero da igual, dice él. Nunca nos encontraremos con ellos, aunque hay excepciones cuando se abre una ventana extradimensional. Y otra cosa, la reencarnación puede ser un proceso, nunca la salvación, dice. Contra el terror a la historia solo hay una solución y es bien sencilla. No nos dice cuál es. Pero este mensaje iba dirigido a ti y por eso te lo quería transmitir. No sé si tienes algo que decir, responder. Pues no sé, porque efectivamente estuve hace unos días en la estación Santa Justa. Acabamos de regresar de Madrid y yo sí recuerdo a alguien que sí, cruzamos una mirada, pero que yo recuerde no pasó nada, o sea, no. No se atrevió a hablar contigo, ibais los dos acompañados, no le pareció el momento, Sí, pero le habría a, encantado, dice, ¿no? a mí esas cosas me dan mucha vergüenza. A todos nos da un poquito, sí. Mira, tenemos aquí preguntas. Y tenemos la primera pregunta de Novoana, que nos está preguntando que te quiere saber, te quiere preguntarte si Dios, ¿qué es Dios para ti y dónde habita? Tengo ni idea, como tú comprenderás. Hombre, yo intuyo que el Padre Azul, es que pasa una cosa, lo que decíamos antes, se nos ha explicado tan mal la historia y sobre todo la historia sagrada, que bueno, pues por lo visto no solamente hay 3 grandes dioses, tres: el Padre Azul, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito, del que hemos hablado como fabricante, entre comillas, de mentes, ¿no? Pero es que hay millones de dioses con mayúscula. ¿Por qué? El Hijo Eterno se ocupa, no sé cómo, de tener hijos creadores, y hay tantos como galaxias. Jesús de Nazaret es un hijo creador.
un hijo creador del Hijo Eterno. Su verdadero nombre es Micael, no es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret fue su nombre en la tierra. Él también vino aquí, a vivir una aventura. Entonces, imaginaros cómo puede ser esa creación de millones de dioses, millones. Eso abruma, si lo piensas. Eso es abrumador y emocionante al mismo tiempo. Me parece emocionante. Eh, yo a ti, sinceramente, Jota, en todas las series de ficción, pues cuando hago documentales o hago ficción, cosas así, me encantaría tenerte de asesor en una serie, pues yo qué sé, de ciencia ficción, de cosas así, porque creo que tienes ya Se como el podría, universo. se podría hacer una serie fantástica con todas estas cosas que parecen heréticas, pero probablemente tienen más de verdad que lo que nos han contado respecto, por ejemplo, a la creación visible, la que vemos con los telescopios, a la creación invisible, que es más grande que la visible y es anterior, y es donde vamos a ir. Una serie fantástica sobre Adán y Eva, que no es lo que nos Impresionante. han contado, y una serie fantástica sobre Luzbel, que no es lo que nos han contado. Así que Impresionante. te Vamos a animo. hacerla. Me voy a meter en el universo J porque realmente tengo que aprender muchas cosas todavía de ti. Tengo aquí una pregunta de Electro Supersónico que dice, pues lo mismo, JJ, que bueno, esa es la que acabamos de ver. Y dice, Novoana, dice, no me perderé esta entrevista. Mi pregunta es, ¿alguna actualización con respecto a GOG? Muchos saludos desde una ecuatoriana desde California. Pues sí, hay varias actualizaciones, pero preferiría no hablar de ese tema porque es muy desagradable. Nos estás asustando. No sé si esa pregunta nos deja un poquito más Ojalá asustados. me, ojalá me equivoque. ¿Tenemos que estar pendientes en el 2032 cuando vuelva a acercarse ese bicho o ese bicho no tiene nada que ver con GOG? O sea, lo que hemos estado oyendo estos días de la NASA, ¿tiene que ver con GOG o no tiene que ver con GOG? No, bueno, indirectamente sí. Yo creo que NASA, pero sobre todo los militares, son los que conocen el tema, pero desde hace mucho tiempo. Y se encuentran con varios problemas. Uno, no es tan sencillo decirle al mundo que se aproxima un meteorito de 28 kilómetros de longitud, que va a estallar, que va a caer, que va a caer a 300 kilómetros al oeste de las Islas Bermudas, que va a desaparecer toda la costa este norteamericana, si es verdad, todo el Caribe, las costas, por supuesto, de América del Sur, Colombia, Venezuela, etcétera, Brasil, las Islas Británicas, Portugal y parte de África. Estamos hablando de 1.200 millones de muertos en 48 horas. Eso lo saben los militares. Pero ¿cómo se lo dicen al mundo? De repente, qué casualidad, a través del señor Trump, Europa se dispone a preparar unos alimentos y toda una serie de medicinas y de cosas, de tenerlas ahí en la reserva por si viene una guerra. No será por si viene Gog. Y te Bueno, lo están diciendo ellos han de dicho por otra si manera. viene guerra, catástrofe natural, climática o tecnológica. Bueno, es como no decir nada, Todo y pero nada. sutilmente están preparando a la gente. Entonces, ojalá me equivoque, ojalá me equivoque. ¿Tú crees que todo esto está relacionado con eso? Y una pregunta que hicieron la última vez que hablamos de este tema es, ¿de dónde sacas tú la información? Yo las fuentes no te las puedo decir, como Bueno, de la misma manera que tú tampoco las puedes decir, ¿no? No debo decirlas. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que en los últimos meses NASA está dando a la publicidad como destrozar un meteorito que a ver qué pasa, si lo desviamos o no lo desviamos. ¿Por qué?
Interesante esa pregunta que te haces. Es un tema que ha generado muchísimo interés, ciertamente, porque también hay como miles y miles de comentarios que nos dejaron en el canal sobre el tema de GOG, especialmente a raíz de lo de las últimas noticias que han tenido lugar últimamente. Nos preguntan aquí, Ilse Retro, has viajado muchísimo. Me gustaría saber dónde no volverías jamás y el motivo. Pues de momento a Estados Unidos. Mientras siga gobernando un señor como Trump, yo no piso Estados Unidos. Qué bajón, ya, te entiendo. Tony Alvarado, aparte del Padre Azul, de Jesús, del Espíritu Infinito, ¿hay una madre? Seguramente. Y yo intuyo que el Padre Azul en realidad es Madre Azul. Es decir, el día que podamos entender qué es Dios o cómo es Dios, nos llevaremos una sorpresa porque tiene más de madre que de varón. Lo que pasa es que la sociedad humana es tan machista y tan idiota que siempre ha considerado a Dios como un varón con barbas. Eso es una simpleza. Además, hay un estudio muy interesante que te encantaría que se llama AlphaGo, que además dice que el Dios bíblico, estamos hablando del bíblico, ¿vale? Del cristiano, es como primate, machista, territorial, que es como un Dios mono, un Dios alfa, ¿no? Un poquito así como lo compara como a esa imagen que se nos ha transmitido en el mundo occidental del Dios Padre. Sol de Miguel desde Perú. Buenas noches. Dice, ¿podría preguntarle algo a JJ? Dice, estaría tan nerviosa, dice que me quedaría muda. Dice, pero le preguntaría si él cree también, como diría el maestro en los caballos, que el Padre Azul tiene más de madre que... Bueno, mira, justo lo acabas de decir, más de madre que de... Esto me parece ya sincronicidad absoluta, lo que acabas de decir con lo que estamos leyendo. Más de madre que de padre, se está preguntando y está diciendo lo mismo que tú. Dice, ahora me surge otra pregunta. En su encuentro con Eliseo, este le dijo algo, si ya estaba muy cerca del regreso del maestro. ¿Va a regresar el No, maestro? yo no he hablado con Eliseo de ese tema. Prácticamente casi no hablé. En las dos veces que yo pude hablar con él en Noruega, no toqué ese tema. Y antes de que se me olvide, lo que tú comentabas hace un momento sobre el Dios bíblico, que es machista, era machista, esclavista, asesino y ladrón. Es decir, yo lo que no puedo hacer, después de estudiar eso durante muchos años a fondo, me di cuenta de que no era una idea, Yahvé no era Dios, fue un título que adoptaron algunas de las civilizaciones no humanas que se ocuparon de preparar el terreno para Jesús de Nazaret. Y esta gente adoptó el nombre de Yahvé, creó una religión, creó una identidad nacional que no existía, porque no eran judíos, y los llevó a la tierra prometida que tenía legítimos propietarios, más de 30 etnias que llevaban siglos asentados en ese territorio de Canaán. Y les dijo, esto es vuestro, yo os lo doy. Y pasaron a cuchillo a miles de personas, miles, y los asesinaron. Es decir, los judíos de hoy están ocupando una tierra robada. Los legítimos, los legítimos herederos de aquellos dueños son los palestinos. Es Eso es- decir, es decir, el Estado judío es un fraude y sé lo peligroso que es esta afirmación, pero tengo la obligación de decirlo. es un tema polémico del que has hablado también a raíz de otra publicación, de otra investigación que has llevado a cabo sobre este tema. Eh, y tú has llegado a decir que Jesús era palestino. Jesús nació en Galilea, no era exactamente palestino, era, formaba parte de los que habían vivido en esa tierra anteriormente, ¿eh? Que luego llegaron los judíos, que repito, no eran judíos, eran chasus. Los chasus eran una mezcla
de pastores, bandoleros, nómadas, que se asentaron en Egipto y que terminaron construyendo ciudades para los egipcios, pero no eran esclavos. A quien saca Moisés de esa zona de Egipto, del Gosen, era los Chasu. Después, con el paso del tiempo, por el desierto, etcétera, ese grupo que adoptó el título de Yahvé, o esas civilizaciones, fueron dándoles una identidad, la identidad judía. Pero al principio, cuando salen de Egipto, no eran judíos. Y tú cuando dices que el Estado judío es un fraude, ¿te refieres al originario? Porque luego vino que si el Imperio Romano, no sé qué, no sé cuántos. ¿O también te refieres al actual, al que se fundó después de la Segunda Guerra Da igual, Mundial? da igual. Por matizar. Es un fraude desde el principio. Yahvé no era Dios, punto primero, por lo menos el Dios en el que yo creo. Segundo, no eran judíos, eran, repito, nómadas, bandoleros, gente de mal vivir. Los sacaron y los llevaron por el desierto más de 40 años. Ahí es donde les dan una identidad nacional. Ahí es donde les dan una religión. Todo eso necesario y un lugar robado. Todo eso es necesario para lo que iba a pasar 2000, 3000 años después, con la llegada del maestro, ¿no? Ajá. Este es un tema en el que a mí me Entonces, gustaría andar mucho más. el fraude es desde el principio. El fraude es desde el principio, desde el origen. Por eso yo en un libro que publiqué el año pasado que se llama Las guerras de Yahvé, se entiende el conflicto actual. No tiene sentido el conflicto actual si no fuera religioso ya estaría resuelto. A ver, es que a veces pensamos, porque tú tienes amigos, yo tengo amigos también, que son monjes, que son religiosos. O sea, yo conozco personas que particularmente estoy hablando, particularmente, hacen una labor divina, tremenda, misioneros, ¿no? Pues podemos pensar en la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Que luego están dentro de una institución jerárquica, ¿no? Que son las instituciones o las organizaciones religiosas, que como toda organización, pues es una organización, ¿no? No se diferencian en cualquier otra organización. Hay organizaciones políticas y hay organizaciones religiosas, ¿no? Pero son organizaciones, su sistema de funcionamiento, todo. Tú dirías, desde que tenemos uso de, vamos, de estas grandes organizaciones, grandes religiones, estamos hablando de las grandes religiones del libro monoteístas, además, ¿no? Que pues podemos hablar de otras cosas y del pensamiento animista y tal. Que las religiones han sido el mayor azote de la humanidad. Sí, han sido y lo son. Es decir, las religiones monoteístas, las grandes religiones, han sido fundadas siempre en momentos concretos de la historia, por las razones que sean, y siempre por seres no humanos, siempre. Los que se parecen a Mahoma es un ser de casi 3 metros que lo abraza y casi lo mata. Y es el que le dice, tienes que poner por escrito lo que yo te voy a dictar. Y así nace el Corán. Mahoma era analfabeto, no sabía escribir, lo escribieron los que lo rodeaban. Es decir, cada religión monoteísta siempre ha sido consecuencia de algo que no podemos comprender nosotros ahora, pero que al final ha sido un azote para la humanidad. Los cristianos hemos matado a miles de personas en las cruzadas, en el nombre de no se sabe qué, de la cruz, de Dios, de la Inquisición. Quemó vivos a más de 120.000 personas. La Inquisición, llamada Santa. Es decir, ahora vemos a los fanáticos musulmanes que están matando a miles de personas también. Es que la religión es, hay que huir de las religiones, de todas. Principio básico y fundamental. Y yo respeto a todas las personas que tienen las creencias que tengan. Cada cual tiene derecho a creer lo que considere oportuno o lo que le hayan enseñado. Pero eso no significa que sea la verdad. Y yo no tengo la verdad. Pero observo, estudio, analizo, examino y me doy cuenta de que, por ejemplo, la religión católica, gracias a la religión católica, durante a lo largo de la historia han muerto miles de personas asesinadas, degolladas o quemadas.
¿Qué clase de historia es esa? No tiene nada que ver con la realidad del Padre Azul. Eh, Hace muchos años, muchos, muchos, muchos años, yo trabajé en marketing político y conviví muy de cerca con las organizaciones políticas y bueno, yo no sé cuál ha sido la experiencia de otras personas, pero yo, vamos, me salieron todas las canas ahí y acabé bastante decepcionada de todos los partidos políticos en general, porque llegué a la conclusión de que son como religiones. O sea, el discurso es sectario, como cualquier gurú de cualquier secta, ¿no? De alto control mental y cosas así, ¿no? Y es como que al final se basa en una cosa muy sencilla, que es lo que el asesor político tiene que hacer para hacer el discurso, que es sembrar el miedo y hacer que el otro sea el enemigo y sembrar el miedo. Porque sembrando el miedo, ¿no? Es la emoción, el discurso político tiene que apelar a tu emoción. Y la principal emoción a la que apela el discurso político es el miedo, ¿no? Entonces al final lo que está haciendo es nada, como si fuéramos del Barça o el Madrid, algo absolutamente fanático, con un discurso casi sectario, que de verdad yo anhelo el día en el que tengamos que votar por puntos de programas políticos, no por ideologías, ni por partidos, ni por personas, ni por carismas, ni nada así. Póngame unos puntos de programa electorales que no quiero saber nada más. Y póngame unos ingenieros ahí, ¿no? Pero no me ponga unos líderes ahí porque ¿tú qué piensas de la política? Pues me repugna. No conozco a ningún partido político donde la mayoría o casi todos no sean corruptos, ladrones, cobardes y mentirosos. Todos, sin excepción. Y además, pregunto yo, ¿por qué en el cielo no hay democracia? Esa es una pregunta difícil, pero claro, aquí nos pondríamos a preguntarnos. Claro, la democracia en qué se basa el juego de la arena política, en la disputa de varios partidos, ¿no? Para ser votado. Cosechar almas, que Pero, dirías tú antes, ¿no? pero ¿por qué en los cielos no hay partidos políticos? Eso no lo sé, yo eso no lo sé, pero si no tuviéramos democracia, ¿cuál sería la alternativa? La alternativa es la muerte, La alternativa es la muerte, o sea, ya directamente. directamente. La democracia es consecuencia de la evolución de pueblos todavía subdesarrollados, primitivos, que necesitan un orden históricamente. Pero llegará un momento que eso no sea así, cuando el ser humano evolucione mentalmente de verdad. De Pero eso se aprovecha la religión y de eso se aprovecha la política y de eso se aprovechan los militares. tengo una pregunta. Si en el más allá no hay democracia, existe una anarquía en la que todo el mundo tiene claro qué es lo que tiene que hacer, pero no es dictadura. Yo creo que en el más allá, en esos mundos, mm, no es posible la anarquía. ¿Y la No dictadura? existe. Es que no sé si eso es una dictadura, porque la palabra dictadura tiene muy mala prensa y generalmente lo interpretamos como algo negativo, pero a lo mejor hay una forma de gobernar, como puede ser la de los cielos, donde no es en absoluto negativo lo que está pasando, pero solo manda uno o tres. ¿El gran gobierno mundial? Bueno, esa es otra cuestión. Yo creo que el gran gobierno del mundo sería la solución para este planeta. Un planeta, un mundo donde un único gobierno se ocupe de todos los grandes o medianos problemas que tiene la sociedad. Eso evitaría las guerras de verdad. Eso eliminaría las injusticias en buena medida. Por eso los nacionalismos son un paso atrás. Todos los nacionalismos son o significan sufrimiento, dolor, guerra, sangre, retroceso. ¿Podrían ser las Naciones Unidas un prototipo de este gobierno mundial? No, las Naciones Unidas desde mi punto de vista no sirven para nada.
Y de hecho tenemos dos guerras en estos momentos y la ONU no sirve para nada. No consigue que se paren las guerras. Fíjate, el primer prototipo de Naciones Unidas después de la segunda, bueno, después de la Primera Guerra Mundial, tuvimos el segundo intento de Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial porque dijimos en el planeta, no lo hemos hecho nada bien, las Naciones Unidas no son muy débiles porque no hemos podido evitar la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Y estamos en un punto en el que las Naciones Unidas se ven atadas de manos porque tampoco están pudiendo hacer nada. Incluso tendrían que ser mucho más fuertes y poderosas de lo que ahora son, porque ahora mismo no lo son, no pueden actuar para evitar lo que está pasando en el mundo, ¿no? Ha quedado patente. Es que el problema es que, pienso yo, la sociedad humana está tan metalizada que mientras no consigamos desprendernos de ese afán por el dinero, que es el único horizonte para muchísimas personas, mientras eso no seas, mientras no consigamos desprendernos de esa lacra, de esa enfermedad que es el dinero, no conseguiremos el gobierno del mundo. Porque para ser y tener un gobierno del mundo hay que ser primero generoso y con una visión mucho más amplia de lo que tenemos ahora. Las guerras están provocadas siempre por el dinero, siempre, y lo estamos empezando a ver. Resulta que Trump quiere la paz en Ucrania porque hay una serie de tierras raras que le interesan. Sí, en los minerales raros, ¿no? Y también es como últimamente hay tantas cosas con lo de Kennedy y todo. Parece que a nadie le importa quién fue Kennedy, solamente que haya conspiración, ¿no? Que es nada, solo le importa a la gente el cadáver de Kennedy, ¿no? De hecho, no sabemos quién mató a los Kennedy. Ahí está, ese tema. Nos preguntan también, hay gente aquí que sabe que tú meditas y haces visión remota y que tú también tienes tus particulares métodos de acceso a la información. Y hay una persona, eh, Silo, fin del mundo, que dice que tú cómo haces para conectarte y recibir información. Si sigues algún tipo de meditación específica, quieres saber. Recomendaciones para una terrícola con muchas preguntas, dice. Bueno, yo lo que aprendí hace ya muchos años, en el año 76, fue a trabajar lo que se llama visión remota a través del método Silva, que yo lo recomiendo, ¿eh? Realmente es divertido, es útil, es maravilloso, es sorprendente y puedes viajar con la mente donde tú quieras, ¿eh? Y ver lo que tú necesites o lo que consideres oportuno. Muchas de las informaciones que yo he sacado en algunos de mis libros, donde hablo de la visión remota, es eso. Es decir, cuando yo he estado trabajando en las piedras grabadas de México para sacar el libro La cara oculta de México, yo quería saber cómo había sido ese contacto, ¿no?, con las civilizaciones no humanas en diferentes momentos de la historia. Y lo que he hecho ha sido proyectarme mentalmente a esas épocas y simplemente tomar nota de lo que veía o de lo que oía. Ese libro que mencionas lo tengo yo en casa aquí en Colombia, precisamente, me lo regalaron aquí. Y es, coincido contigo, realmente espectacular, pero hay que tener mucho dominio para llegar a lo que tú llegas. Es impresionante ya pues no solamente tener visión remota de práctica, sino de viajar en el tiempo. Magda Carballo dice, hola Amado, dice, yo le preguntaría si él considera que puede haber una intervención de seres de otros mundos en caso de que la humanidad esté ante peligro de inminente extinción. De Caracas, Venezuela, Tengo, nos escribe. tengo mis dudas. Tengo mis dudas por lo siguiente. Hemos asistido, bueno, prácticamente a dos guerras mundiales con casi 100 millones de muertos. Y que yo sepa, no hubo ninguna intervención exterior, de seres no humanos. Ha habido catástrofes extraordinarias donde han muerto miles y miles de personas y tampoco, que yo sepa, ha habido ningún tipo de intervención y creo que no la va a haber. Si la humanidad se va a extinguir, se extinguirá, pero yo creo que no hay ningún tipo de posibilidad de que ellos intervengan, creo.
Bueno, ahí está esa respuesta. Pigma dice, yo quería preguntarle, ¿me permite ver todos sus apuntes? Bueno, eso quisiéramos todos, Pigma, que nos enseñara eso que tiene en el sótano y todos sus cuadernos de campo, ¿no? Me encantaría también a mí. Dice, Chana Papita, dice, si existiera la reencarnación, ¿tú reencarnarías, Jota? Yo no creo en la reencarnación, ¿No crees? ¿eh? Lo digo honradamente, sinceramente. Más exactamente, no es que no crea, es que tengo grandes dudas. La reencarnación para mí no es necesaria. ¿Por qué? Lo he dicho más de una vez. Según los que creen en la reencarnación, se produciría por el hecho de aprender durante una serie de vidas, una serie de historias y de cosas. Y yo digo, aunque pudiéramos vivir más de 1 millón de vidas o 1.000 millones de vidas, no aprenderíamos ni la centésima parte de lo que nos rodea. Por tanto, la reencarnación no tiene sentido. Se puede venir aquí a la Tierra, encarnar en la Tierra durante un periodo de tiempo, insisto, para experimentar, no para aprender, para experimentar, experimentar algo que, repito, insisto, no existe del lugar del que procedes. Allí no hay tiempo. Aquí sí. Aquí experimentas el tiempo. Aquí experimentas la felicidad de segundos. Aquí experimentas la muerte, el dolor, la envidia, los sentimientos negativos. Allí no existen sentimientos negativos. Allí no hay venganza, ni hay envidia, ni hay cólera. Todo eso existe aquí. Entonces la reencarnación no es necesaria. Dios nunca se repite. Ni en tus pensamientos, ni en 2 hojas, ni en 2 gotas de agua. No son iguales. Me acabas de recordar otra frase de tu libro para que veas que tu libro me ha impactado, que me la sé de memoria, que es el tiempo no me asusta, me asusto yo. Que me encanta también, me ha gustado mucho esa frase. Ya saben ustedes que aprovechen esta vida porque no van a reencarnar. Si estaban ustedes pensando que aquí íbamos a ensayar indefinidamente, pues nos ha quitado J la poquita ilusión. Dice aquí Emi Segura, dice en su libro En Blanca y Negro, le dice a Blanca, una vez fallecida, que ahora ya sabe que él es un abrazafarolas. Dice, ¿a qué se refiere? ¿Puede tener relación con Caballo de Troya? No, no. Cuando yo hablo de abrazafarolas, es un término que se emplea para los que están borrachos, ¿eh? Que normalmente acaban abrazando las farolas. Bueno, yo lo que le planteé en ese momento, ella ya había muerto, y yo planteé mis pensamientos. Le dije, bueno, ahora que sabes o conoces parte de la verdad y sabes que soy un abrazafarolas, ¿me seguirás queriendo igual? Y fue cuando se cayó ese cuadro que estaba a mis espaldas en una librería. De los 10 cuadros que había colgados, se cayó uno. Yo acudí, me asusté, estaba solo en la casa y cuando recojo el cuadro del suelo, veo que es un poema que yo le dediqué a ella en la isla de Pascua y que dice, tan lejos y tan cerca, aquí también te amo, que fue la respuesta a los pensamientos que yo tenía. Qué bonito. Pues precisamente hay alguien también aquí que estaba preguntando. Dice Adrián, dice, hola, dice, yo le preguntaría si Blanca le ha dado una señal desde el más allá. Sí, esa fue la primera y más importante, creo yo. ¿Te ha dado más de una? Sí, lo que pasa es que yo soy muy despistado y a veces no me entero, pero sí. Bueno, yo estuve en una situación muy negra, muy oscura durante 2 años largos y de repente apareció Inma. Para mí fue un regalo de ella. Yo te vi en Colombia en esa época y estabas muy destrozado. Se te notaba y cuando me hablaste de Inma, me dijiste que te había devuelto las ganas de vivir. Sí, ha sido un regalo del cielo. Yo pienso que un regalo de ella.
porque, bueno, yo soy un perfecto inútil, no sé abrir una bombilla, no sé poner nada, no sé ni abrir la pasta de dientes, o sea que Eso no es inutilidad. Lo que pasa es que yo te imagino, y Inma me dará la razón, es que tú estás todo el día en tu mundo, yo creo, ¿no? Y cuando uno está todo el día en su mundo, pues claro, luego las cosas más cotidianas, como pues poner el microondas y lo que sea, se te hacen un mundo, ¿no? Porque estás literal, ya lo has explicado, la mitad del tiempo investigando y la mitad del tiempo escribiendo, o sea, en conexión todo el rato entre esos dos mediums, como un auténtico, pues eso, en trance. Tú estás en trance gran parte del día, Jota, estás en trance. es que yo era así ya desde niño. Yo no sabía poner un clavo. Me ponía un clavo y me destrozaba la mano con el martillo. Entonces, bueno, pues me imagino que es que en el contrato tiene que figurar eso, ¿no? Que no sirvo para nada. Tú esto ya lo traías de serie y te venías para dedicarte a otras labores, ¿no? Hay múltiples inteligencias y diversas, ¿no? Todo tiene que ver con poner un clavo en la pared. Dice también aquí Michel Santiago, dice, escuchándote en numerosas entrevistas y conferencias, te sigue, te sigue, te sigue. Dice, a veces he notado como que albergabas enfado o incomodidad con los presupuestos de la obediencia obligada a la jerarquía establecidos en el reino del Padre Azul. Sin embargo, hace poco, a la pregunta de cuál sería el mejor sistema político, respondiste con firmeza que la monarquía. Yo no sé si esto está sacado de contexto. Considerando la historia de Europa y los principios de codicia y abuso de la sevicia que han animado a las monarquías, sin entrar en la arbitrariedad de la designación, no consigo encajar tu afirmación con tu agudeza crítica para mostrar, por ejemplo, las evidencias imperialistas en los textos bíblicos y en el prediseño de las guerras contemporáneas, ni con tu valiente defensa del amor. Desde mi admiración y respeto profundo por tu trabajo y tu honestidad, ¿podrías explicarlo? Yo creo que lo has explicado antes, ¿no? Pero si quieres añadir algo, matizar. Yo cuando hice esa afirmación creo recordar que yo me estaba refiriendo a España. En España, lamentablemente, ha habido dos repúblicas y hemos acabado a tiros. Entonces, el pueblo español no está preparado para la república. Esa es una realidad constatable. Por tanto, deduje que la monarquía, en principio, es un sistema mucho más positivo, menos sangriento que la república. Estoy hablando, insisto, en el caso de los españoles. Puede que en otros países las repúblicas funcionen mejor. Aquí, en España, no es así. Eh, pero bueno, yo también comprendo que hay muchas monarquías que son nefastas, y que no hay por dónde contemplarlas, pues porque son mangantes, son chorizos, son mentirosos y son corruptos también, ¿no? Bueno, dice aquí Adela Ruiz, ¿quién eres en el otro jardín? ¿Lo sabes? ¿En qué jardín? Me imagino que en el del otro lado, el más allá. Pues lo sospecho, pero no tengo ni idea. Esa humildad siempre por delante, que sí, que cada vez que investigamos más, pues sabemos cada vez. Bueno, no es que sepamos, vemos, tenemos más dudas. Mira, yo creo que hay una serie de personas en el mundo a lo largo de la historia, en diferentes momentos históricos, que se encarnan, que nacen aquí con misiones y trabajos concretos, ¿eh? Cada uno el que sea. Bueno, y unos tienen una misión que podría ser identificada con la misericordia, otros con la apertura de la mente, otros con la dirección de la sociedad, etcétera, etcétera. Es infinita, ¿no? Las posibilidades. Y son gente que nacen aquí con esa misión, ese trabajo. Y las dos últimas preguntas. Bueno, una que creo que es, si Jesús dijo, ni un pelo en tu cabeza caerá si no es la voluntad de tu Padre. Bueno, ya hemos dicho que las cosas aquí bíblicas. Y Jesús no miente, ¿para qué preocuparse de asteroides, mensajes de extraterrestres y meteoritos? Dios está por encima de todos y de todos. Vivamos tranquilos, ¿no? Dice. Es como, bueno. Sí, tiene toda la razón. Es decir, se va a cumplir lo que tenga que cumplirse. Eso es inexorable.
No deberíamos preocuparnos, pero bueno, somos seres humanos y nos preocupamos. Tenemos, tenemos una naturaleza que nos inclina a estar preocupados. Yo siempre digo que si viene el más allá, nos abrazamos todos. Y nada, pues dice Janet, la última pregunta ya, la última pregunta, que si realmente existe el Padre Azul, si le ha dado la gracia a la Virgen de podernos ayudar, o son sus ángeles que por medio de su imagen y algunos santos, entre comillas, nos ayudan, o eso nos hacen creer debido a que nuestro contrato ya está, así el camino de vueltas y creamos en estos milagros. Aclaro que mi fe está y me acompaña su imagen y su poder para lo bueno, lo malo y lo feo de esta experiencia. Creo que habla de la Virgen y los santos. Bueno, yo creo que hay algo mucho más importante que la Señora, la Virgen y mucho más importante, por supuesto, que los santos. Y es que cada ser humano está habitado por una fracción del Padre Azul. En nuestra mente, desde los 5 o 6 años, desde que tomamos la primera decisión moral, se fracciona el Padre Azul, no se sabe cómo ni de qué manera, y se instala y te habita en tu mente. Eso es lo verdaderamente increíble, prodigioso y maravilloso. Y no hay que encomendarse a nadie, simplemente escuchar el susurro de la chispa o de la chispa divina que te habla, que te susurra, que no es la voz de la conciencia. Simplemente hay que estar atento y saber que existe. Todo lo demás sobra. Los santos, las vírgenes, como folclore, pues muy bien, muy bonito. Pero lo importante, lo interesantísimo, es que estás habitado, habitada por un Dios. Todos tenemos esa chispa divina, tú siempre has dicho, todos tenemos esa chispa divina, llega un momento en el que es como una chispa, ahí adquieres la personalidad, a los 5 años, a partir de esa fecha, tú siempre has dicho esa edad, y es lo que muchos interpretan, entre ellos Andrea, a la que has conocido hace poco, y la gente en el canal también la conoce por el podcast, ella siempre dice que yo soy yo, ¿no? Un poquito mm, esa frase. Y me quedo con algo que has dicho, creo que es urgente vivir. Has dicho, mira, aquí no hay ensayos, es una y no más, ¿no? Y esto, parezca más duro o menos duro, esta experiencia, Amado, merece la pena vivirla. Merece la pena siempre desde cualquier punto de vista, aunque sea una vida oscura, nefasta, no importa. Estás aquí para vivir, porque después no te lo van a contar. Nadie te lo va a contar. Con eso nos quedamos, amigos, queridos anteonautas. No os quejaréis. Amplia entrevista con Jota. Teníamos muchas ganas de tener aquí, quizás en una de las entrevistas más personales, porque este libro es, yo creo que muy personal, que él diga que él no es tan inteligente y esas palabras no se le han ocurrido a él, pero yo creo que sí. Y esto es puro JJ, ¿no? Todo lo que estamos aquí absorbiendo hoy de ti. Eh, Su libro está en todas partes. Va a estar en la Feria del Libro de Bogotá presentándolo también. Está en España, está en todas partes. Todos los libros de JJ están en todos los rincones del mundo, incluso traducidos. Yo vi uno en Bulgaria, traducido al búlgaro, de JJ. Y nada más. Amigo, miles de gracias por este espacio que nos has regalado. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ti, inmensas. Besos a todos. Chao.